Bien, chicos y chicas, muy buenos días. Vamos a empezar una mañana más. Ya estamos como en la TV para su aprendizaje desde casa. Muy bien, ahora les traigo lo que se denomina la revolución industrial. Jóvenes, un tema muy importante para cuarto grado de educación secundaria, hecha exclusivamente para ustedes. Tenemos una imagen como cuestión motivadora. Tenemos, por ejemplo, ahí en la imagen una locomotora que está botando bastante humo. Personajes que están con una vestimenta a la usanza de la edad, a inicio de la edad moderna, ¿no? En aquella época pues de la Revolución Francesa, ¿no? Por los años 1789, etc. Objetivos de nuestra clase: comprender la revolución industrial como el proceso que transformó la sociedad a partir del aumento de la capacidad productiva. Vamos a comprender cómo es que la revolución industrial pudo aumentar la capacidad productiva que no tenía épocas anteriores a 1789. Reconocer las proyecciones de la revolución industrial en el mundo contemporáneo. ¿Cómo es que las revoluciones industriales han contribuido en el avance de la ciencia y la tecnología en la actualidad? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué se entiende por revolución industrial? ¿Dónde surge? ¿Cómo es que se dio esa transformación de lo antiguo, de una antigua producción a una nueva producción? Bueno, esos temas que son tan interesantes lo vamos a ver el día de ahora. Muy bien, y empezamos por el concepto. Revolución industrial es el proceso que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados. Ahora, ¿qué es una economía agrícola tradicional? Lo vamos a ver en las siguientes imágenes y tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la economía tradicional o la producción tradicional? Pues acá está la producción tradicional, en donde la tierra es arada por los bueyes, por un arado, ¿no? Etcétera. Y en la otra estamos viendo ya la tecnología, la parte técnica, en donde la producción ya lo hacen las máquinas y no el hombre, ¿no? Anteriormente, antes de la aparición de la primera máquina textil, el hombre pues tenía que trabajarlo manufacturadamente las cosas. Cuando decimos manufacturadamente, pues es hecha a mano, ¿no? ¿Dónde surge la revolución industrial? Surge en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces conocemos el mapita de este famoso país, Inglaterra. Ahí también lo tenemos, su bandera. La revolución industrial abarca dos fases. Tenemos dos fases. La primera revolución, siglo XVIII y siglo XIX, y la segunda revolución, siglo XIX y siglo XX. Jóvenes, acá les quiero manifestar algo, ¿no? Sobre la primera revolución industrial lo vamos a ver así someramente, lo vamos a ver general, algo general, y nos vamos a centrar un poco más en la segunda revolución, porque de eso se trata, ¿no? Porque la segunda revolución vamos a encontrar que ya en el siglo XIX y siglo XX los inventos son más sofisticados, ¿no? Etcétera, etcétera. Una de las diferencias fundamentales entre una y otra revolución es el tipo de energía utilizada, jóvenes. ¿Qué tipo de energía utilizaron ellos? Cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Acá tenemos una tablita de resumen de todas las fases. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Cronología, 1750 a 1850. Todo esto de acá corresponde, jóvenes, a la primera revolución industrial. La segunda fase se llama segunda revolución industrial, pero, sin embargo, también ya tenemos
una tercera revolución industrial, incluso jóvenes se habla de una cuarta revolución industrial. En cuanto a la primera revolución industrial, cronología 1750 a 1850, siglo XVIII y siglo XIX. Localización geográfica, Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Como pueden observar, son países de Europa. Tipos de industria, o sea, en esta revolución industrial, ¿qué es lo que más sobresalió? La parte textil y la parte siderúrgica. Fuente de energía, solamente tenemos el carbón. Miren, el carbón fue la materia prima para poder mover a las grandes máquinas, como por ejemplo la máquina a vapor y el ferrocarril. En la segunda revolución industrial abarca 1850, miren, 100 años después que apareció la primera revolución industrial, hasta 1945, ¿no? ¿En dónde? En Europa Occidental, pero también encontramos a dos países nuevos acá, miren jóvenes, Estados Unidos y Japón. Tipo de industria, acá ya encontramos la metalúrgica, o sea, el trabajo ya con metales, la mecánica, la química, ¿no? ¿Y cuál es su fuente de energía? ¿Cuál es su materia prima? ¿Con qué fuente, pues, las máquinas van a funcionar? Acá viene el petróleo, el famoso petróleo, ¿no? Y también se descubre la electricidad, jóvenes. Ahora tenemos, por ejemplo, los principales inventos: el automóvil, el teléfono, radio, televisión. Y por último tenemos la tercera revolución industrial de 1945 hasta la actualidad, entre comillas, porque ya les dije que incluso ya en la actualidad estamos hablando de una cuarta revolución industrial. ¿En dónde se desarrolla la tercera? En países desarrollados. Tipo de industria: electrónica, informática, biosanitaria. Fuente de energía: la nuclear, ¿no? Principales inventos: el cohete, el ordenador, telefonía móvil, internet. Muy bien, miren, este es un cuadro resumen de las tres revoluciones industriales. Pero, ¿a qué se denomina sociedad preindustrial, jóvenes? Miren, pre significa antes de la industria. ¿Cómo es que se vivía el mundo antes que aparezca la revolución industrial? Primero, la base de la economía era el desarrollo agrícola, o sea, la mayor parte de ocupación de la gente era en la zona rural, en el campo, trabajando en la agricultura. La sociedad era de carácter estamental, o sea, clases sociales, ¿no? Clase alta, baja, clase alta, media, baja. La principal fuente de energía para producir bienes era la fuerza humana y animal. Acá no encontramos ninguna máquina, miren ustedes. La principal fuente de energía era la mano, la fuerza humana y también la fuerza de los animales. La producción de bienes y el traslado de mercancía era muy lento. O sea, el comercio no tenía, el traslado de un lugar a otro de las cosas era muy lento. No había, pues, todavía en esta sociedad preindustrial, no había el mecanismo, o sea, época de la carreta. Ahí tenemos las imágenes. Antecedentes de la revolución industrial. Cuando hablamos de antecedentes, vamos a hablar, jóvenes, de algunos aspectos que favorecieron para que exista o para que se dé la revolución industrial. Y tenemos, 1, crecimiento de la población. ¿Pero por qué crece la población? ¿Por qué creen ustedes que crece la población? El aumento de la población se debió reducción de la tasa de mortalidad producto, sobre todo, en las mejoras de las condiciones de higiene. Jóvenes, habíamos hablado la clase pasada sobre las pandemias, ¿no? Y una de las pandemias fue la peste negra. ¿Se acuerdan de la peste negra? En la cual, por la insalubridad que vivían la gente en la Edad Media, no conservaban la higiene, y por producto de las ratas se produjo la peste negra, ¿no? Entonces, miren, al darse cuenta la gente que la higiene es muy importante,
Entonces la gente empezó a vivir mucho mejor, ¿no? Entonces no permitió ya que las personas tengan mucha mortalidad. Uso de jabón, tratamiento del agua y creación de sistemas de alcantarillado, el desagüe, porque anteriormente, pues antes de la peste negra, no había el alcantarillado, no había el desagüe, y las personas hacían sus necesidades pues muy cerca a sus casas. Entonces eso permitió la proliferación de las ratas. Entonces el aseo es muy importante en la actualidad, jóvenes, ¿no? Miren, estamos con esta pandemia y el aseo a cada momento tenemos que estar lavándonos nuestras manos con jabón y también con un poco de alcohol. También tenemos la creación de vacunas y de mejores medicamentos. Claro, las vacunas previenen las enfermedades y la invención de los medicamentos permiten que las personas ya no se mueran. Entonces el medicamento te sana, la vacuna te previene de una enfermedad, por lo tanto las personas van a seguir viviendo. Entonces, como las personas van a seguir viviendo, va a originar el aumento de la población. Aumento en la producción agraria y con ello mejora la dieta alimenticia. Miren, la producción agraria anteriormente era inadecuada y con las revoluciones industriales se permitió la rotación de cultivos, se permitió insertar nuevos productos en la agricultura, ¿no? Y eso permitió que la gente, las personas de Europa, se alimentaran mucho mejor y tuvieran tener mejores nutrientes, y lo que le permitía pues vivir mucho mejor, ¿no? El crecimiento de la población permitió un mayor número de consumidores y también de trabajadores. 2. Revolución agraria. ¿A qué se denomina revolución agraria? Los cambios en la agricultura. A comienzos del siglo XVIII la agricultura británica seguía siendo muy tradicional. Miren, en el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de los años 1700, ¿no? Ahí tenemos las herramientas tradicionales. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se generalizan importantes innovaciones. Herramientas tradicionales. ¿Con qué se trabajaba a inicio del siglo XVIII, jóvenes? Miren, ¿no? Ahí tenemos, o sea, no había una tecnología con la cual el ser humano pudiera, pues, labrar la tierra con mucha más extensión, ¿no? Estas herramientas, como ustedes pueden observar, pues permitía que el ser humano pueda labrar la tierra en poco territorio, ¿no? Introducción de plantas alimenticias. Miren, jóvenes, el maíz, la papa. La papa, dicen que hubo una época en que la papa fue la salvadora de las vidas humanas en Europa, ¿no? Entonces ya estamos introduciendo la papa, el maíz, nuevas maquinarias, implementación del sistema Norfolk. Vamos a ver eso. Mire, sembradora mecánica, ya tenemos la sembradora mecánica, ¿no? Ahí tenemos sistema Norfolk de rotación de cultivos. Como ustedes pueden observar, durante todo un año ya se rotan los cultivos, porque anteriormente solamente se sembraba un solo tipo de cultivo y nada más, y se esperaba hasta el siguiente año. Pero no, ahora ya la rotación de cultivos se hace durante todo un año. Permitiendo entonces esta revolución que va a permitir el aumento de la producción agrícola. Migración del campo a la ciudad. Las personas emigran a las ciudades en busca de mejores posibilidades laborales. Claro, es que ya el campo no le da mucha oportunidad, y en las ciudades, ¿en dónde se va a centrar la industria, jóvenes? ¿En el campo o en la ciudad? Lógicamente que es en la ciudad. Entonces, como ya están las industrias en la ciudad, ¿qué es lo que necesitan las industrias? Aparte de la materia prima, mano de obra. ¿Y en dónde encuentran mano de obra? En las personas que anteriormente vivían en la zona rural, y estas personas que vivían en la zona rural se trasladan a la ciudad en busca
en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Las migraciones a las ciudades permitió que los empresarios burgueses tuvieran más mano de obra para sus industrias y les pagaban muy poquito, por si acaso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, personas haciendo cola, ¿no? Supuestamente para poder tener empleo en una industria. El surgimiento del liberalismo económico, jóvenes. Acá vamos a encontrar a un pensador, Adam Smith, economista y pensador también de la Revolución Francesa, la teoría del dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. Este pensamiento impulsó las ganancias que el campo estaba produciendo, se invirtieron en el desarrollo industrial. Desarrolló el comercio tanto interno como externo. Entonces, miren, con la revolución industrial también se va a mejorar el comercio. No solamente va a existir ya el comercio interno en un determinado país, sino que va a haber ya el comercio externo entre varios países. Esta nueva mentalidad liderada por la burguesía que favoreció el desarrollo de la revolución, ¿no? Ese tipo de economía va a dar surgimiento a lo que se denomina, jóvenes, el capitalismo. Nuevas formas de energía. Miren, número 5. La transformación industrial fue posible en gran parte al desarrollo de nuevas fuentes de energía. El vapor y el carbón. Jóvenes, el vapor y el carbón fue la materia prima, ¿ya? La fuente de energía para mover los grandes ferrocarriles, lo que se llamaba anteriormente locomotoras, y los barcos a vapor. La máquina a vapor. El empleo de la energía producida por las calderas de vapor para mover las máquinas tejedoras permitió incrementar extraordinariamente la producción. Acá tenemos la imagen, ¿no?, de la combustión a vapor que movía a las grandes máquinas. 1769. James Watt, creador de lo que se denomina la máquina a vapor. Al principio esta máquina se utilizó en la industria textil y en las minas. Posteriormente se utilizó en algunos medios de transporte como la locomotora y embarcaciones. Ahí tenemos una locomotora movido pues a vapor. Acá en esta parte, no sé si ustedes pueden observar, está la leña, y la leña era puesta pues a los calderos y ese vapor movilizaba a las locomotoras. Aquí tenemos otra locomotora y un barco a vapor, los barcos a vapor. Primera revolución industrial. Vamos a hablar en esta oportunidad, jóvenes, y nos vamos a entrar en la primera revolución industrial. Siglo XVIII y siglo XIX. País, Inglaterra, como ya hemos observado. Industria, algodón. La abundancia de algodón en las colonias inglesas, unido a la velocidad de las máquinas, hacían del sector textil un producto sin competencias. Entonces, jóvenes, ¿qué nos quiere decir con esta lectura? Que con los sembríos de algodón y la sobreproducción de algodón, entonces la primera actividad que se desarrolló en la primera revolución industrial fue la actividad textil, de tejidos. ¿Correcto, jóvenes? Ahí se inventaron la primera tejedora, ¿no?, etcétera. Se demostró que se podía acelerar el proceso fabricando más en un menor tiempo. Permite el manejo de varias funciones, lo que multiplica la capacidad del hilado del trabajador. Ahí podemos observar la primera máquina tejedora, ¿no? Esto fue la primera que dio inicio a las revoluciones industriales. Industria siderúrgica. Abraham Darby consigue producir acero utilizando carbón como combustible, ¿no? Entonces ya se fabricaba el acero. La primera revolución industrial. Máquina de vapor inyectaba aire al fuego, aumentando la temperatura de la combustión. Entonces, miren, ya empieza la siderúrgica. ¿Y qué es la siderúrgica? Es la transformación del hierro en
hacer. Transporte. En el transporte, nuevas rutas comerciales vamos a encontrar en esta oportunidad. La alta demanda de mercancías, así como también el mayor número de viajes, producto del alza demográfica, obligó al diseño de más y mejores carreteras. Antes que carreteras, jóvenes, como ustedes han podido dar cuenta, lo que se construyeron fueron las vías ferroviarias. ¿Por qué? Porque el primer transporte en la primera revolución industrial fue la locomotora movida a vapor. Entonces, también se hizo necesario la creación de un sistema de canales navegables. Transporte. La verdadera revolución del transporte viene con la construcción de líneas del ferrocarril. Ahí tenemos, ¿no?, los ferrocarriles. El Perú también, jóvenes, hubo una época, en la época que se denominó el auge del guano, la prosperidad falaz. El Perú fue un país multimillonario, digamos así, en América, pero que ese dinero que se recaudó producto de la venta del guano de la isla, ¿no?, se esfumó rápidamente. Uno, en la construcción de ferrocarriles, ¿no?, de locomotoras, de 21 ferrocarriles que se mandó construir, solamente uno funcionó, imagínense. Entonces, tanto despilfarro, ¿no?, que originó también esta modernidad. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos conocido brevemente lo que fue la primera revolución industrial. El próximo tema lo vamos a enfocar a lo que se denomina la segunda revolución industrial. A continuación, después de esta explicación, ustedes van a tener la información para que puedan hacer algunas actividades que no les demanden mucho esfuerzo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esperen ahí en el grupo que les voy a enviar el material necesario. Gracias, joven.